Finalmente se impuso Javier Milei. Vamos a charlar un poquito de eso. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, un triunfo a lo largo y a lo ancho del país de un fenómeno como el de Javier Milei, que hace apenas 2 años nacía a la política partidaria con su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires como diputado nacional. Finalmente un fenómeno que viene del interior del país hacia el área metropolitana. Ese fue un poco el movimiento que tuvo, con un epicentro fuertísimo en el centro del país. Si uno ve lo que es la franja del centro, que en su momento le había dado un triunfo del 2015 a Macri, lo veníamos charlando recién con Dani Stenger, digamos Santa Fe, Mendoza, Córdoba, se volcó todavía con más decisión hacia la candidatura de Javier Milei, 75-25 la provincia de Córdoba, con la expectativa de todo el centro del país de que elimine retenciones, que es una de las fuentes de ingresos de dólares para el país. La pregunta es, con un Javier Milei que prometió un ajuste fiscal muy drástico para ir al déficit cero el año que viene, si vos además recortás ingresos, recortando algunos impuestos, bueno, tenés que hacer un ajuste todavía más drástico. La pregunta es de dónde va a venir ese ajuste con la motosierra de la cual habló a lo largo de la campaña Javier Milei. Pero todo eso viene en un periodo que es a partir del 10 de diciembre. La pregunta ahora es anterior a esa, ¿no? Javier Milei sacó 12 puntos de ventaja respecto de Sergio Massa, siendo muy competitivo incluso en la provincia de Buenos Aires, donde Massa le sacó una ventaja de apenas 200.000 votos. Massa le tenía que sacar por lo menos 10 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires y saca 1 y pico, como para pensar en ser competitivo, con lo cual la provincia de Buenos Aires, donde queda en pie el único dirigente kirchnerista con poder territorial, que es Axel Kicillof, también golpeado, porque es un resultado que, si bien Kicillof había ganado con mucha contundencia su reelección, bueno, el resultado de esta elección lo deja a Kicillof en una situación complicada, porque además desde el punto de vista de la interlocución del principal distrito del país, que es muy dependiente de los fondos nacionales, siendo un dirigente que está a las antípodas de Milei, bueno, ahí se abre un interrogante. Pero se abren muchos interrogantes porque la Libertad Avanza no tiene mayorías. Primero, no tiene ni un gobernador propio, ni uno. Puede tener alguno que le sea más afín, sobre todo los que son de Juntos por el Cambio, los gobernadores radicales, como por ejemplo Cornejo, que vuelve a la gobernación en Mendoza, que siempre fue el radicalismo, el sector más afín a Javier Milei. Pero en el Congreso se va a materializar la ruptura de Juntos por el Cambio. Ya Lilita Carrió anoche dijo que, dadas las circunstancias, la coalición cívica, que es una de las patas de Juntos por el Cambio, bueno, reasume su autonomía, con lo cual su libertad de acción, ya sin tener que consultar a sus socios radicales y del PRO. El propio PRO está implosionado, con Mauricio Macri siendo uno de los principales apoyos de Javier Milei, Larreta, que se mantenía en la posición de la oposición, y veremos cuánto trasvasamiento hay de Juntos por el Cambio a una alianza con la Libertad Avanza, que va a necesitar generar mayorías en el Congreso. Decíamos, tiene 7 senadores de 72 y 38 diputados de 257. Necesita claramente una alianza con el sector del PRO, que esté dispuesto a hacerlo, y del radicalismo, para empezar a formar algún tipo de mayoría en el Congreso. El discurso de Milei fue un discurso cero conciliador. Uno imagina que a veces un presidente electo, en una situación de debilidad institucional, a pesar de que viene con un nivel de triunfo contundente, mucho más grande que el que obtuvo Mauricio Macri contra Daniel Scioli en el 2015, que es el último antecedente de un balotaje, pero ahí gana por 3 puntos Macri, teniendo en alianza con el radicalismo y la coalición cívica minorías en el Congreso, pero una fuerza mucho más grande que la que tiene hoy Javier Milei. Y tenía la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, de aliada de Mauricio Macri, que había sido electa gobernadora. Con lo cual, institucionalmente, es una situación de mucho mayor debilidad la que tiene Javier Milei. Sin embargo, la agenda de cambio que propone es mucho más radical que la agenda que llevó Macri en el 2015. Macri caracterizó los primeros años de su gobierno por el gradualismo. Y anoche Javier Milei dijo, no hay lugar para el gradualismo, vamos a ir a medidas
drásticas. Y dijo, se termina el modelo del Estado omnipresente. Con lo cual, ese ajuste que va a aplicar va a tener además, muy probablemente, una resistencia, no solamente en el Congreso, sino también probablemente de los actores sociales, sindicatos, movimientos sociales, Miriam Bregman planteando que van a ir a la calle a disputarla, con un Javier Milei que prometió ser inflexible frente a eso. Con lo cual se da una situación de máxima tensión en términos de un candidato, él mismo dijo, un presidente electo que dijo que es el primer presidente electo de la historia mundial de ser un libertario que gana las elecciones. Su modelo económico, esta mañana mismo insistió con la dolarización, dijo en realidad que sea la libre elección de monedas en un país donde, bueno, si vos no le asignás valor al peso, ya está muy depreciado el precio, obviamente, pero ahora con los 5 tipos de cambio y diciéndole háganse cargo, como planteándole al gobierno que en estas 3 semanas, hoy se reúne Milei con Alberto Fernández. Recuerden la transición anterior, en un momento Alberto Fernández dijo a 60 el dólar ya está bien y frenó un poco la corrida final que estaba aguantando el gobierno de Macri. Bueno, los incentivos para una corrida a partir de mañana, cuando se abran los mercados después del feriado, son todos, porque Javier Milei insiste con que quiere cerrar el Banco Central y que cada uno elija libremente la moneda, con lo cual hay que ver qué ocurre en estas próximas 3 semanas y cuáles son los incentivos de Milei respecto a lo que pase estas 3 semanas para ver en qué condiciones asume él el 10 de diciembre. Si el incentivo es que explote todo antes, bueno, estamos camino a 3 semanas muy difíciles. Para después empezar a pensar con qué agenda busca estabilizar, en todo caso, Javier Milei, con una agenda, muy, insisto, muy radicalizada y con apoyos débiles, salvo el expresidente Mauricio Macri, que veremos cuánto influye y cuánto espacio está dispuesto a dar en su gabinete Javier Milei a las figuras que aporte Mauricio Macri y su gente. Una incógnita es el Ministerio de Economía. Se nombra a Federico Sturzenegger, que fue titular del Banco Central con Mauricio Macri como figura que podría ocupar ese cargo. Y la otra pregunta grande es la cuestión, hay también un cambio cultural, un cambio, si uno ve, no solamente Alberto Fernández le va a transferir la banda a Javier Milei, sino que de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, vamos a Victoria Villarruel, vicepresidenta. Quizás uno no puede imaginar en un conjunto de cuestiones dos figuras más antagónicas, ¿no? Con lo cual la cuestión también de los derechos civiles, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, los procesos de memoria, verdad y justicia, los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Todo ese bagaje, no solamente lo que tiene que ver como idea principal y fuerza, lo que dijo Milei, terminar con el Estado omnipresente y ver qué significa eso, o sea, dónde va con su motosierra Javier Milei para cumplir con eso, qué sectores efectivamente va a aplicar los recortes, los subsidios, por ejemplo, al transporte, los subsidios a las tarifas. Hay una enorme cantidad de preguntas, la privatización de las empresas públicas, qué va a pasar con los medios públicos, con YPF, con Aerolíneas Argentinas, y a todas esas preguntas de índole económica se suman también las preguntas de materia de otras cuestiones que en la representación de Victoria Villarruel también parecen estar a las puertas de un cambio drástico en la Argentina. ¿Hasta dónde va a llevar estos cambios Javier Milei? No lo sabemos. Sí sabemos que se viene un tiempo de mucha incertidumbre y de un salto donde evidentemente, digamos, entre las opciones de la continuidad de un gobierno que ha sido un fracaso en materia económica, la gente eligió a Javier Milei y no tuvo miedo en elegir ese cambio y lo vemos reflejado en que el voto en blanco fue apenas inferior al 2%, con lo cual había una manera de decir detesto lo que hay, pero no me animo a votar a Javier Milei o no me siento representada por Javier Milei. Bueno, eso no ocurrió. Más de 8 de cada 10 votos que habían ido a distintas opciones en la primera vuelta se volcaron a Javier Milei. Muchas de las encuestas demostraban que confrontados con las políticas que propone Javier Milei, esos votantes decían no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, pero voy a votar a Javier Milei. ¿Qué hace Javier Milei con esa confianza, con ese voto popular que lo empoderó? Bueno, ayer no dio ninguna señal de ser consciente de que en ese voto también hay una opción donde
una gran cantidad de argentinos no lo eligió como primera opción, sino que privilegió la idea del cambio y terminar con el kirchnerismo, terminar con este gobierno y buscar un cambio. Javier Milei, por lo que dijo ayer, interpreta que se eligió exactamente la orientación y la profundidad del cambio que él propuso a lo largo de la campaña. Aun cuando no tiene las fuerzas necesarias para llevarlo adelante, es lo que prometió que va a hacer y dijo que no va a haber espacio para la resistencia. Lo mismo dijo Mauricio Macri en un tuit muy en línea con la idea de, acá se retoma un poco la idea del último tramo de la campaña de Macri y algunas de las ideas fuerzas de Patricia Bullrich a lo largo del cambio. El cambio es todo a nada. Parece ser una apuesta a todo o nada en una situación, insisto, de mucha debilidad institucional, con lo cual la pregunta acerca de la paz social también está arriba de la mesa, pero antes, 3 semanas de una transición muy, muy tensa. Arranca hoy en la Argentina. De acá en más, María O'Donnell y equipo, por Urbana Play.